está la presencia del Señor en esta casa. Yo sé que si usted se atrevió a cantar Rómpeme, amado hermano, es porque realmente usted quiere que el Señor trate con usted. Así que le invito a esta mañana, gloria a Jesús, aleluya, a simplemente estar dispuesto a ser tocado, transformado y ministrado por el Señor. Les invito a estar de pie. A los que se sentaron, les invito a estar de pie para leer la palabra del Señor. El Señor está tratando, mi hermano. El Señor está aquí y estamos sintiendo una presencia sobrenatural de Dios, palpable. Así que si usted vino con un corazón dispuesto a que el Señor le hable, amado hermano, usted simplemente dígale: Señor, aquí estoy, habla a mi vida en esta mañana. Has comenzado a tratar, has comenzado, Señor, a manifestarte. Te pido, Espíritu Santo, que tú redargullas los corazones, que tú te dejes sentir de una manera especial. Glorifícate, Señor, y que esta palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, úsame. Señor, aquí estoy, Señor, disponible. Sé tú haciendo, sé tú inspirándome, Espíritu Santo. Sé tú haciendo la obra, manifestándote, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Buscamos la palabra del Señor en Marcos 14, 13. Marcos capítulo 14, versículo 3. Mi alma adora al Señor. Marcos capítulo 14, versículo 3. Amén. Tienen la palabra del Señor, creo que está puesta en la proyección. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y quiero resaltar: y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ya dimos gracias al Señor por su palabra. Se pueden sentar. Gracias, Señor. Les invito, mis hermanos, a que usted hoy pueda estar pendiente a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere ministrarnos en esta casa. El Señor ha estado trabajando de una manera muy especial, muy bonita, esta palabra que voy a exponerles en esta mañana. Y no hay casualidad, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque los títulos de las canciones que iban a cantar hoy, Javier me los dio el viernes y ya yo tenía el mensaje. O sea que el Señor no se equivoca y vamos en esta mañana por la misma línea desde cánticos y palabra del Señor. Así que les invito a que cada uno de nosotros podamos tener los oídos abiertos para poder escuchar esta palabra y sobre todo estar dispuestos a ser ministrados. En esta mañana yo quisiera, ¿verdad?, hablarles de lo que significa la palabra quebranto. Y yo creo que cada uno de nosotros, estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento hemos roto algo. Hemos roto una vasija, hemos roto un plato, hemos roto, ¿verdad?, una cerámica. Hemos roto algo en algún momento, sea porque lo hayamos dejado caer o sea porque lo hayamos roto en nuestras propias manos. Es interesante ver que cuando estamos en un lugar como un restaurante, si alguien cae algo, ¿verdad?, deja caer una vasija, deja caer un plato, deja caer la vajilla, ¿qué sucede? Hay un silencio por unos segundos, ¿verdad que sí? Y esa persona que rompió esa vasija, ese plato o esa vajilla, lo que sea que haya roto, se siente en un momento mirado por toda la multitud o todas las personas que estén allí en ese lugar.
Y esa persona tiene un sentido de culpa por un momento y sale y piensa, qué vergüenza que todo el mundo me está mirando y yo rompí la vajilla. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos estar conscientes que hay cosas en nuestra vida que tienen que ser quebradas. Que hay cosas de nuestra vida que tienen que ser quebrantadas. Y de eso trata la palabra del Señor. Pero vamos a comenzar con algo. En nuestras oraciones no nos atrevemos a decirle al Señor que nos quebrante. Y usted cantó, todos cantamos rómpeme, pero realmente estamos dispuestos a que el Señor nos rompa. Estamos dispuestos a que el Señor nos quebrante. ¿Saben qué? Que hay un problema, que nosotros estamos dispuestos a simplemente y únicamente a tener un área de seguridad en nuestra vida y lo único que podemos orar es por Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, guárdame, Señor, llévame con bien, y eso no está mal. Pero como creyentes, nuestra única oración está basada en un beneficio personal, el cual no conlleva en nosotros poder dar al Señor algo más de lo que Él nos pueda dar. Y oramos todo el tiempo por las mismas cosas. Oramos por cobertura, oramos por provisión, oramos por seguridad, oramos para que el Señor nos ayude a pagar las deudas, oramos por un trabajo, oramos para que no se nos dañe el carro, oramos siempre por las mismas cosas, el mismo tiempo, los mismos momentos. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que entramos en una rutina y no oramos por nada más a cambio. Y pensamos muchas veces que nuestro Dios, como me decía Brian el viernes y me dio gracia lo que él me decía, es un Dios que nosotros vamos a Walmart y nosotros pedimos y nos dan un recibo. Y no es así. Nuestro Dios quiere algo más de nuestras vidas, de nuestras oraciones, que sean unas oraciones que conmuevan al cielo, que sean unas oraciones que no sean rutinarias, que sean unas oraciones que realmente nos atrevamos a salir de nuestra área de seguridad. Y eso es el problema. Nos encanta el confort, nos encanta estar bien. Nos encanta que no nos toquen, que no nos hagan daño, ni pasar pruebas, ni pasar circunstancias, ni pasar momentos difíciles. Pero en la Biblia me habla de oraciones que hicieron hombres de Dios, oraciones hechas por el pueblo de Dios. No solo oraban por cosas que eran increíblemente personales, sino que oraban por muchas otras más. Oraban por concebir un hijo, oraban con frecuencia por oraciones por alimento, por provisión, oraban por librarse de sus enemigos. A veces susurraban sutilmente a un Dios amoroso, pero otras veces clamaban con agonía y con frustración. Esas eran las oraciones del pueblo de Dios. A menudo suplicaban a Dios con sinceridad. Más tarde, desde lo más profundo de su angustia, también maldecían a Dios como un bebé agotado que patelea en los brazos de su papá o de su mamá. Oraban por valentía para compartir su fe. Oraban para que los muros se cayeran. Oraban tanto por situaciones internas como externas. Daniel oró para que se cerrara la boca de los leones hambrientos. Jonás oró para que se cerrara la boca de la ballena. Gedeón oró para que su lana estuviera mojada en un día y seca el otro. Entonces usted puede ver oraciones que realmente conmueven al cielo en hombres de Dios. Y nosotros no nos podemos conformar en hacer oraciones que simplemente sean: Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, guárdame. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Se ha hecho esa pregunta? Oramos siempre por el carro para que no tengamos que gastar. Oramos siempre para que podamos conseguir el parking. Eso no está mal. Oramos para sacar buenas notas. Claro, no estoy criticando nada de esas oraciones. Simplemente te estoy diciendo, te estoy preguntando, ¿oras por algo más? ¿Oras por algo más que puedas conmover al cielo? ¿Oras por algo más que el Señor pueda decir, wow, eso es una oración que realmente requiere de mi intervención? Ya es hora de un cambio del tipo de oración que cada uno de nosotros hacemos. Usted lo sabe.
Y el Señor nos confronta. Y esta palabra de hoy, amado hermano, es una confrontación de Dios hacia mí. Porque un día le dije al Señor, examíname a ver. Y yo creía que no había nada. Y en este semestre yo cogí una clase que se llamaba Vida Cristiana. Y nos confrontaron desde el principio hasta el final. Y en uno de los trabajos que tuve que hacer, me decían que tenía que decir qué áreas de mi vida yo necesitaba mejorar. ¿Y qué áreas de mi vida el Señor tenía que tratar? Y yo le decía a Josué, yo no sé qué le escribo aquí, porque ellos se meten en esas cosas. Y en ese momento, hablando con él, le dije, le voy a decir al Señor que me examine. Y ¿sabe qué? Siempre encuentra algo. Porque nosotros pensamos que no hay nada, pero siempre encuentra algo, mi hermano. Y nosotros tenemos que tener la valentía de decirle al Señor, oh Dios, necesito un cambio en mi vida de oración. Entonces podemos ver la oración de Jabes, que mucho hablamos de la oración de Jabes, que mucho emulamos la oración de Jabes y no la estoy criticando. Mucho se ha predicado de esta oración. No se dice mucho de él, solo se menciona 3 veces en la Biblia. Solo se sabe que era un hombre honorable y su nombre significa que causa dolor. O sea que la vida de Jabes tiene que haber sido una vida bastante fuerte para que su madre le pusiera de nombre Jabes. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que esta oración que hizo Jabes, una oración poderosa que dice la palabra del Señor, que Él le concedió lo que pedía, nosotros no podemos hacer de ella una oración modelo. ¿Saben por qué? Porque Jabes oró e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes hizo una oración sencilla, una oración poderosa, y el Señor le otorgó lo que le pidió. Pero hay muchas veces que hacemos de esta oración el modelo, la pauta. Señor, dame la bendición, dame cosas grandes, ensancha mi territorio, está tu mano conmigo todo el tiempo y líbrame del mal, que yo no pase por absolutamente nada. Y no podemos hacer de esa oración el modelo de nuestra vida. Yo tengo que atreverme a orar por otras cosas para que el Señor encuentre algo que yo tenga que mejorar. Yo tengo que atreverme a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, examíname, haz lo que tú quieras, haz lo que sea, trata conmigo, trata con mi interior. Y simplemente yo debo entender que aunque yo oro constantemente para que el Señor me libre de la prueba es necesaria. ¡Auch! Diga a alguien, gloria a Dios. Diga a alguien, gloria a Dios. La prueba es necesaria, mis hermanos, porque se necesita para perfeccionarnos. Las adversidades son necesarias, no son divertidas y causan mucho dolor, pero son necesarias para que podamos aprender a ver a Dios de una manera diferente. ¿Y usted lo entiende de esa manera? Cuando viene la prueba y viene la dificultad, vemos a Dios de diferentes formas. Cuando viene la angustia, cuando viene el dolor, vemos a Dios consolándonos. Cuando viene la circunstancia divina, vemos a Dios que nos da la mano y nos ayuda y nos dice, no temas, yo te ayudo. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo, el cual Santiago, el medio hermano de Jesús, fue lo suficiente valiente para decirnos que debemos estar agradecidos en la forma que Dios usa las dificultades para perfeccionarnos. ¿Usted sabe eso, mi hermano? Que las dificultades Dios las usa para perfeccionarnos. Manahelda, las dificultades que llegan a nuestra vida es porque Dios tiene un propósito. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el por qué estoy pasando esa situación. Dios sabe el por qué me enfrenté a ese problema. Dios sabe el por qué me enfrenté a esa angustia. Porque voy a ver a Dios de una manera diferente. ¿Y sabe qué dijo Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
tenemos que tener por gozo cada prueba que nos llega, aunque realmente nos conmueve, aunque realmente nos compunja. Nosotros debemos decir: Señor, dame la paciencia para soportar la prueba y que yo pueda entender que te voy a ver, que te voy a ver en medio de mi circunstancia, en medio de mi situación. Cuando nosotros oramos solo porque haya cobertura y no haya nada más en nuestras vidas, ¿saben algo, mis hermanos? Nos negamos a madurar espiritualmente. Y nuestra oración no puede ser producto de simplemente no madurar espiritualmente. Tenemos que enfrentar los desafíos de la vida que nos ayudan a madurar y nos acercan más al Señor. Yo no sé si usted ha experimentado situaciones que lo han acercado más al Señor. Yo no sé si usted ha experimentado pruebas, luchas, que lo han podido tener experiencias grandes con el Señor. Pero yo, en mis momentos difíciles, en momentos de dificultad, mis hermanos, he podido ver la mano de Dios. He podido sentir su mano aquí en mi hombro. He podido ver cómo el panorama cambia. He podido ver en la adversidad cómo el Señor se glorifica. O sea, necesito orar por algo más. ¿Y qué si oramos para que el Señor nos quebrante? Jonathan. ¿Y qué si oramos para que el Señor nos rompa? Ouch, pastora, no. ¿Sabe algo? Que cuando cantamos rómpeme, realmente le estás diciendo al Señor que te rompa. Cuando le decimos al Señor quebrántame, realmente estamos deseosos que el Señor nos quebrante. ¿Sabes algo? Que si le pides al Señor que te quebrante, Él te quebrantará. Y en nuestro caminar en la vida vamos a experimentar un sinnúmero de experiencias buenas y malas. Experiencias que nos van a marcar, trastocar y quebrantar. Pero también vamos a experimentar situaciones que vamos a acumular en nuestro corazón, como buenas y malas. Y cuando hablamos de quebrantamiento, ¿sabe qué significa, mi hermano? Rotura. Llega a ser separado en piezas o fragmentos. Eso significa quebrantamiento. Pero la palabra en griego y en hebreo significa romper. Javier, no te equivocaste, estaba en el plan de Dios el himno. La palabra en griego significa romper. Eso es lo que significa quebrantamiento. Y en la Biblia me presenta varios personajes que tuvieron que ser quebrados, que tuvieron un punto de quiebre. Y podemos hablar de David, el rey de Israel. Se le conoce como el dulce cantor, salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, pero no exento a tentaciones y pecados, mis hermanos. Y en 2 Samuel 11, rey David, el que tocaba la arpa y liberaba demonios, el que atraía la presencia de Dios, el que era líder no solo de Israel, sino de otras naciones. Un día se queda en casa y no va a la guerra. Y yo quisiera que usted pudiera seguir, mi hermano, la línea del mensaje de esta mañana. Se queda en casa y no va a la guerra. Me dice en 2 Samuel 11:1, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Todos los reyes del área habían salido a pelear, pero David se quedó en el palacio. Todos aquellos reyes de aquella tierra salieron a enfrentarse al enemigo, pero David se quedó en su casa. ¿Y sabe qué pasó? La tentación llegó, porque donde David tenía que estar era en el campo de batalla. Y un día vio una mujer de lejos. Y esto es como la continuación de la prédica de Javier hace 2 semanas. Porque él habló de esto también, bañándose en el tejado. Y a David le interesó lo que vio, le llamó la atención y mandó a buscar a Betsabé. ¿Y saben qué pasó, mi hermano? Usted sabe qué pasó, pecó. Y el problema de David comenzó desde que se quedó en su casa. No cumplió con el deber que le correspondía como rey. No salió a la batalla. Mientras el pueblo peleaba, él se quedó en Jerusalén tranquilamente. Pero el problema de David al pecar con Betsabé fue que encubrió el pecado, no lo reconoció y al contrario trató de esconderlo hasta las últimas consecuencias, mandando a matar a su marido.
Y dice la palabra del Señor, y pasando el luto, envió David a buscar a Betsabé y le trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquella actitud que tuvo David ante aquella situación, que no reconoció su pecado, desagradó a Jehová. Y en ocasiones, mis hermanos, el orgullo no nos hace reconocer nuestra condición de una forma correcta. ¿Y saben qué pasó? Debemos de entender que David le faltaba voluntad y carácter para reconocer que había fallado. Tenía que ser quebrantado. Y Dios, que siempre envía a alguien, porque en muchas ocasiones cuando no reconocemos nuestro pecado, cuando no reconocemos nuestra condición, el Señor manda a alguien que te va a dar palabra de parte del Señor. No te enojes, no es personal, es el Espíritu Santo que está tratando contigo, es Dios que te está restaurando, es Dios que te está dando una oportunidad. Y llegó Natán a donde estaba David y le habló de una forma muy peculiar, usando una parábola. Y en 2 de Samuel 12, del 1 al 4, me dice, Natán le habla de un hombre rico, un hombre pobre y una corderita. El rico tenía numerosas ovejas y cabras, pero el pobre una sola corderita. Y un día, este es Natán hablándole a David, el rico deseó la corderita del pobre para preparar un guisadito, aún teniendo más que el hombre rico, y la tomó y preparó su comida para su visitante. ¿Y saben qué hizo David? Que él es el problema de aquel que no reconoce su condición. Se enojó, hizo palabras de maldición contra aquella persona que estaba hablando Natán y se atrevió a decir, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Para su sorpresa, ¿saben qué pasó? Fue señalado y Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, David. De ti estoy hablando. De ti estoy aquí. Por eso es que necesita. Y ayer el Señor me ministraba hace tiempo con esta palabra. Y yo encontré esta varita y yo le decía al Señor, yo necesito encontrar una varita. Y los hermanos me decían, pastora, ¿para que usted quiera la varita? ¿Le va a dar al pastor? No, no le voy a dar a nadie. Pero ¿saben qué le pasó a David? Tuvo su punto de quiebre. ¿Oyeron el ruido? ¿Oyeron lo que hace? David tuvo su punto de quiebre. En ese momento, David fue roto. Dios lo tuvo que romper, porque David tenía que ser confrontado. Cuando David se dio cuenta de que había pecado, pensó que iba a morir. Porque ese es el problema. Cuando pecamos, que alguien nos lo señala, ahora sí que me voy a morir, ahora sí que me chavé. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿saben qué pasó? Extendió su mano. Y eso provocó que escribiera el Salmo 51. Y en el versículo 17 expresó, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David conocía que si él se quebrantaba, que si él se quebraba, el Señor no lo iba a despreciar. Porque eso era lo que el Señor quería, humillación, quebranto. Quería que él reconociera su condición. Qué bueno saber, mi hermano, que cuando Dios nos examina no nos va a cantaletear. Qué bueno saber que cuando Dios nos quebranta no nos va a dejar allí. Qué bueno es saber que cuando somos quebrantados, el Señor no nos va a despreciar. Al contrario, tenemos que tener la seguridad, la valentía y tomar la decisión de que tan pronto seamos confrontados y seamos quebrantados, vamos a ser restaurados. Alabado Jesús. Atrévete a decirle, quebrántame. Atrévete. Hoy te invito a que le puedas decir al Señor, quebrántame, Señor. Vacía lo que hay dentro de mí. Quiebra el orgullo. Quiebra mi condición de pecado.
el dolor, el resentimiento, saca el rencor, saca el odio. Señor, quebranta y rómpeme para hacerme algo mejor. Señor, quebrántame, vacía lo que hay dentro de mi corazón, vacíalo, sácalo, hazme nueva, hazme diferente. Y quisiera hablarles de Pedro. Y yo quisiera, por favor, mis hermanos, bien, que haya reverencia en la casa del Señor. Entonces vemos a Pedro, discípulo de los 12, caminó con Jesús, pero vivía muy seguro de sí mismo, como un carácter difícil, notable. Pedro tenía un problema. Pensaba que Jesús no lo conocía lo suficiente. Pensaba que Jesús no lo conocía tanto como él se conocía. Y unos días antes de la crucifixión, Jesús se reunió con sus discípulos y en la cena que tuvieron con él, le advirtió algo a Pedro, que le advirtió que le iba a negar. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Señor. Y Jesús le dijo: sí, Pedro, me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar nada. Tú no me conoces tanto. Eso es yo, ¿verdad? Poniendo palabras. Sí, Pedro, me vas a negar, me vas a negar. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro insistía: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Porque estamos tan seguros de que nosotros no vamos a hacer nadita malo, amado hermano, que aunque el Señor nos advierte y nos dice y nos da palabra, nosotros seguimos confiando en nosotros mismos. ¿Y saben qué pasó? Y cuando vinieron a buscar a Jesús para arrestarlo, los que habían apresado a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se hallaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Y Pedro, que lo había seguido de lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, entró también y se sentó junto a los criados para ver en qué terminaba todo aquello. ¿Saben qué hizo Pedro? Después de andar con Jesús, después de caminar con Jesús, después de ser de los 12, caminó de lejos, lo seguía de lejos. No se atrevió a acercarse a Jesús. Había conocido a Jesús, había experimentado todos los milagros, había sido testigo de su poder. Y Pedro caminó de lejos. Y mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro se quedó afuera, sentado en el patio. Pero hay algo, cuando nosotros somos llamados, somos hijos de Dios, hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, nosotros se nos nota que hemos sido marcados y sellados. Y Pedro, comenzaron a señalarlo: si tú hablas como ellos, si tú vistes como ellos, si tú eres igual que ellos. Y él volvía y negaba 1, y negaba 2, y negaba 3. Y cuando lo negó la tercera ocasión, cantó el gallo. ¿Y saben qué pasó? Dice la palabra del Señor en Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. ¿Saben qué? La mirada de Jesús y Pedro se encontraron. Y hubo ahí, mis amados hermanos, una conexión de: te lo dije, Pedro, que me ibas a negar. ¿Y saben qué pasó con Pedro, mis hermanos? ¿Saben qué pasó? Tuvo su punto de quiebre. El que creía que no iba a negar a Jesús, tuvo su punto de quiebre, su punto de quebranto. Fue quebrantado, fue roto, porque Jesús se lo había dicho: Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante. Se acordó de aquellas palabras tan pronto cantó el gallo y se quebró. Comenzó a llorar amargamente, amado hermano, porque no podemos pretender conocernos nosotros más que lo que nos conoce el Señor. Nuestro orgullo debe ser doblegado. Nuestro orgullo debe ser roto, mis amados hermanos. Nosotros debemos entender que necesitamos ser vaciados de nuestra propia voluntad. Entonces,
dijo a sus discípulos en una ocasión: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Me tengo que negar a mí mismo. Me tengo que negar a mí mismo. Tengo que dejar que el Señor controle mi vida para que yo me pueda negar a mí misma. Pero podría ser que al estar quebrantado seamos liberados, pero más de lo que podemos imaginar. ¿Saben qué, mi hermano? La Biblia me habla de Marcos capítulo 14, versículo 3, y esa es la palabra que leí al principio. En esta ocasión lo encontramos sentado a la mesa de un tal Simón el leproso. Nada sabemos acerca de este Simón, salvo que su nombre era muy común y el hecho de que había padecido lepra. Y en la Biblia hay dos relatos como este, con unas mujeres parecidas que también hicieron este mismo acto que vamos a estar hablando. Tenían un frasco de alabastro. Las dos la derramaron sobre Jesús. Una estaba en casa de Simón el fariseo, y eso me lo cuenta Lucas en el capítulo 7 del 36 al 50, con una mujer que Lucas describe como pecadora, y otra en casa de Simón el leproso. Y la mujer que menciona en Marcos me lo describe en Juan, y me dice que esa mujer se trataba de María, hermana de Marta y de Lázaro. Y eso lo vemos en Juan capítulo 12 del 1 al 8. No se sabe cómo María tuvo acceso a ese frasco. No se sabe cómo María tuvo acceso a ese perfume que contenía ese frasco. Ella vino con un frasco de alabastro, el cual era un pequeño frasco de piedra que tenía un cuello largo y delgado y que contenía aproximadamente medio litro de costoso perfume de nardo puro, no adulterada, que era un aceite aromático procedente de una raíz rara nativa de la India. Y el alabastro, y yo no sé si Edna ya puso, ¿verdad?, la imagen, es un mineral de estructura laminar de gran precio, hidrosulfato del calcio. Podía presentar un color blanco cremoso o incluso llegar a la transparencia. Los antiguos lo utilizaban para hacer vasijas para ungüentos contosos y otros usos. Y una de las principales características es que el alabastro era apreciado en el hecho de que era translúcido. Y el nardo, el perfume que contenía aquel frasco, una planta aromática, se hacía en un ungüento llamado nardos. El nardo es sin duda de la familia de las valerianáceas, planta que crece en el Himalaya entre los 3.300 y 5.100 metros de altura. Este vegetal vino a ser muy pronto un artículo de comercio, por cuanto los hindúes lo usaban en medicina y perfumería desde la más remota antigüedad. El lejano del origen del nardo justificaba su elevado precio. ¿Saben por qué? Porque el que alguien tuviera un perfume de nardo puro, el cual esta mujer derramó sobre la cabeza de Jesús, tenía un valor de 300 denarios. ¿Y sabe qué eso significa en monedas, la moneda americana? Que costaba de $10,000 a $12,000. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué se atrevió a hacer? Y yo quisiera que ustedes vieran, llegó con el perfume a los pies de Jesús. Llegó a encontrarse con el maestro. Llegó con aquello que era lo más que tenía, lo más que apreciaba. Llegó, no se sabe si era una adoración espontánea o había sido planificada. Pero ¿saben algo, mi hermano? Aquel perfume que costaba de $10,000 a $12,000 aproximadamente, acá en la moneda de acá, o sea, 300 denarios, aquella mujer hizo un acto de valentía. Se atrevió a romper el frasco, quebrarlo. Es la palabra que utiliza Marcos, que significa que lo rompió. No miró el valor del perfume,
No miró cuántos pudiera haber alimentado por aquel perfume. Simplemente ella necesitaba vaciar aquel perfume para adorar al Maestro. Ella necesitaba adorar al Señor. Y ella adoró al Señor con aquel acto. Ella quebró aquel frasco y vació el perfume sobre la cabeza de Jesús. Lo quebró y lo vació. Y aquella mujer tuvo su punto de quiebre. Aquella mujer tuvo su punto de quiebre. Porque ella tenía algo que era de valor y lo vació. Porque ella tenía algo que lo había atesorado. No se sabe cómo. Se cree que lo había preparado para cuando Lázaro había muerto. Pero pues como María había obtenido aquel perfume, lo había preparado para ungir al Señor. Y los que estaban allí se enojaron. ¿Saben por qué? Porque hay gente que no va a entender tu adoración. Porque hay gente que no va a entender el trato de Dios contigo. Porque hay gente que no va a asimilar cómo Dios está tratando contigo y te está poniendo en gracia. ¿Saben algo, mi hermano? Esta mujer lo derramó todo, lo liberó, se entregó. Su acto comunicó más que cualquier otra palabra. Simplemente ella vació aquel frasco y le dijo a Jesús: aquí estoy. Aquí está mi vida, es toda tuya. No estoy guardando nada. Yo no sé qué sea lo más preciado que tú tengas. Yo no sé si es tu trabajo. A lo mejor esa sea tu adoración. Yo no sé si tu relación es lo más preciado que tú tengas. A lo mejor esa sea tu adoración. Yo no sé si tu familia es lo más preciado que tú tengas. Y cuidado, porque la familia te la dio el Señor. Tu orgullo, tu carácter, tus heridas, que son el arma que tú utilizas cuando la gente se vuelta, ¿verdad?, en contra tuya. Eso es lo que tú sacas. Tu resentimiento, tu pasado, tus marcas, tu altivez, tu orgullo, la soberbia. Yo no sé qué sea lo que hayas acumulado en tu frasco de alabastro. Yo no sé qué es lo que tengas allí acumulado, pero hoy yo te invito, mi hermano, a que usted pueda tener un punto de quiebre y pueda decirle al Señor: yo rompo este frasco, yo me vacío todo aquello que ha acumulado en mi vida, todo ese resentimiento de esa llamada que no se dio, de ese seguimiento que no se dio, de esa atención que no se dio, de eso que yo esperaba y no se dio, de esa palabra que me dijeron que me marcó, de esa intrusión que no me gustó. Yo no sé qué sea lo que usted haya acumulado en su corazón, pero hoy el Señor nos invita a que podamos quebrarnos y vaciarnos ante la presencia del Señor. ¿Saben algo, mi hermano? Si el carácter antepone la obediencia al Señor, tengo que decirte que tienes que ser quebrado. Y ustedes, yo no sé si escuchan el ruido que hace esto. Si tu actitud antepone lo que Dios quiere hacer contigo, tienes que ser quebrantado. Si la forma de tu andar evita que el Señor complete la obra que ha comenzado, tienes que ser quebrado. Y ¿saben algo, mis hermanos? Esta pandemia ha reflejado el carácter de muchos, y la paciencia es la mayor virtud. Cuando vamos al supermercado, 6 pies de distancia. Cuando vamos al mall, 6 pies de distancia. Cuando vamos a vacunarnos, nos seguimos las instrucciones. Pero qué problema, que muchas veces cuando venimos a la casa del Señor no nos gusta que nos den pequeñas instrucciones. Hay veces que no nos gustan que nos manden para acá o para allá. Entonces tengo que decirte, mi hermano, que si nuestro carácter antepone las pequeñas instrucciones, tienes que ser quebrado. Tenemos que vaciarnos.
de aquello que está impidiendo que el Señor termine la obra que ha comenzado en nosotros. Pero tranquilos, ¿saben qué? Que no vamos a ser los únicos que nos vaciamos, porque en Filipenses 2:6-8 el apóstol Pablo dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se llamó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben de quién hablaban? ¿Saben de quién hablaban? ¿De quién hablaban? De Jesús. Mi Jesús se tuvo que vaciar primero. Esto se conoce en la teología como una kenosis, que significa vaciamiento. Porque mi Señor tuvo que vaciar su propia voluntad para llegar a la voluntad de Dios y poder cumplir ese plan de redención. Mi Dios, mi Jesús, se despojó de sí mismo, del lugar donde estaba, de la comodidad donde estaba, y como el Señor lo necesitó, vino aquí a la tierra a cumplir un plan. Entonces, si mi Señor, si mi Jesús se despojó de su propia voluntad, porque yo no me puedo despojar de todo aquello que ha acumulado mi frasco de alabastro durante toda mi vida. ¿Cuándo te vas a romper? ¿Cuándo? ¿Saben algo, mi hermano? ¿Por qué debemos vaciarnos? Porque el Señor nos necesita. ¿Usted lo sabía? Que el Señor te necesita. A todos nosotros, hasta los chiquitos, hasta Elías y Misael, el Señor los necesita aquí. Dylan, todos el Señor los necesita. Y en Mateo 21 Jesús iba a hacer la entrada triunfal, y Jesús iba a entrar montado en un pollino, pero la palabra me dice que le dijo a dos, escúcheme, a dos de sus discípulos que fueran a la aldea que estaba enfrente de ellos y que iban a ver un asna atada y un pollino con ella. Y Jesús le dio las instrucciones que la desataran y que se la traeran. Pero Él les dijo: si alguien pregunta, le van a contestar: el Señor los necesita. El Señor los necesita. Pero ¿sabe qué? Que no se lo dijo el que estaba pasando. No se dijo al que estaba sentadito ahí, que estaba mirando todo lo que estaba pasando. ¿Saben a quién le dio las instrucciones, mis hermanos? Se lo dijo a dos de sus discípulos, a dos de los 12, a dos de los que andaban con él, a dos de los que experimentaron sus milagros, a dos de los escogidos, a dos de los 12, mis amados hermanos, a dos de sus discípulos le dio la instrucción que desataran un asna y un pollino. Entonces usted puede entender que no hay instrucción pequeña que nosotros podamos hacer para la obra del Señor, porque todo lo que hagamos lo hacemos porque el Señor lo necesita. Usted lo sabía. Entonces yo no me puedo quedar en el palacio como se quedó David. Yo no me puedo quedar mirando de lejos como hizo Pedro. Y aunque aquella mujer fue criticada por los que estaban con Jesús, era necesaria su adoración. El Señor la necesitaba para que se escribiera de ella. Él lo dijo: de esta mujer se van a hablar por el resto de la historia de la humanidad. Entonces el Señor te necesita a ti, sea que sea para entregar un tratado, sea que sea para entregar una invitación, que la tenía por aquí, sea que sea para aguantar las pancartas cada servicarro de oración, sea que sea para recoger la ofrenda, sea que sea para echarle spray a los hermanos cada vez que entran, sea que sea para darle la bienvenida, sea que sea para limpiar la iglesia o ayudar al hermano Luis, sea que sea, amado hermano, pero el Señor nos necesita para llevar su palabra. Yo no sé si estás dispuesto, yo no sé si tú quieras, pero el Señor nos necesita. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos en nuestras casas, nos quedamos mirando de lejos y no podemos entender que con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él se entregó por mí, porque entonces yo no estoy disponible. Si Él se entregó por mi vida, ¿por qué yo no estoy disponible? Porque si Él ha dado tanto, me ha hecho tanto, y cada vez que le pido protección, cobertura, que me cuide, que me guarde, que me dé el trabajo, que me dé la familia, que me dé lo que sea, yo no estoy disponible. El Señor me necesita. Y ¿saben algo, mis amados? Y ya voy terminando. En Isaías 6:1, el profeta Isaías comienza su escrito diciendo: en el año que murió el rey Uzías. Y dos veces solamente Isaías, se menciona el nombre de Uzías. Y la historia hebrea menciona a este rey como el nombre de Azarías. Reinó entre los años 767 al 739. 52 años reinó sobre Israel. Uzías hizo grandes reformas en el pueblo de Israel. Fue un rey poderoso. Fue un rey que marcó la historia. Fue un rey que hizo cambios. Pero a los 52 años de su reinado le pasó algo. ¿Sabe cuál fue el problema del rey Uzías? Que se ensoberbeció. Le dio soberbia. Y hizo algo que no le correspondía. Se trató de introducir al templo y ejerció, amado hermanos, tareas sacerdotales. Comenzó a ofrecer incienso en la casa de Dios y lo tuvieron que sacar. Y al instante, al momento, ¿saben qué le pasó a Uzías? Díganme que ustedes saben. ¿Qué pasó? Tuvo su punto de quiebre. Porque Uzías, al hacer algo que no le correspondía, fue llenado de lepra. Y fue llenado de lepra hasta su muerte, porque no reconoció su actitud, porque no reconoció su forma de actuar, porque se equivocó en lo que estaba haciendo y no le pidió a Dios restauración. Simplemente trató de dar una ofrenda que no le correspondía. Pero ¿saben algo? Porque Isaías lo menciona aquí, mis hermanos. Y es que en el año que murió el rey Uzías, ¿saben qué él dijo? ¿Qué dijo? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué Isaías tenía que mencionar que en el año que yo vi al Señor, el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor? Porque Isaías estaba quebrantado. Isaías estaba lleno de dolor. Isaías tenía luto por la muerte de aquel rey. Pero Uzías significa Yahvé es mi fortaleza. Isaías tenía que reconocer que en medio de la temporada que le había tocado vivir, Jehová había sido su fortaleza. Isaías reconoció con estas palabras que la única fuerza que tenía él provenía del Señor. Isaías pudo experimentar una de las visiones más trascendentales que aparecen en la Biblia. Pudo ver al Señor tal como es. Tuvo una visión, amado hermano, que entre los pocos como Moisés, Pedro, Juan, Jacobo en la transfiguración del Señor Jesús, Saulo en el camino a Damasco y Esteban, el primer mártir del cristianismo cuando era apedreado. Y Dios se manifestó a Isaías y lo vio. En el año que murió el rey Uzías, Jehová fue mi fortaleza. Eso era lo que quiso decir Isaías. ¿Y tú qué dices? En el año que yo me enfermé de los riñones, yo vi al Señor. En el año que el médico me dijo, tiene fallo renal en etapa 2, yo vi al Señor. En el año que me tuve que someter al tratamiento de quimioterapia, yo vi al Señor. En el año que vino María, yo vi al Señor. En el año que me dio depresión y ansiedad, yo vi al Señor. En el año que llegó María, que estuvimos 5 meses sin recibir ingresos de nuestro negocio, vimos al Señor. ¿Y usted, mi hermano, qué dice?
Y usted que dice, en el año que perdí mi trabajo, yo vi al Señor. ¿Te podrá decir eso? En el año que perdí mi familiar, yo vi al Señor. En el año que perdí la casa que tanto amaba, yo como quiera vi al Señor. En el año que perdí el trabajo, yo vi al Señor, no me faltó nada, me proveyó en todo. En el año que alguien se levantó contra mí, me hizo daño, yo vi al Señor. En el año que llegó la enfermedad, yo vi al Señor. En el año que perdí mis amigos y todo lo demás, yo vi al Señor. ¿Qué tienes tú que decir? ¿Qué tienes tú que decir? Si el Señor siempre ha estado dispuesto, trabajando a nuestro favor. Isaías experimentó una experiencia única y vio al Señor. ¿Tú dices lo mismo? Yo lo digo montones de veces. Me dice la palabra que por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. ¿Y saben qué significa esto? Que se manifestaban indignos ante Dios, cubriendo los pies con 2 alas. Se creían incapaces para mirar el rostro majestuoso de Dios, cubriendo sus caras con otras 2 alas. Se presentaban pronto para hacer la voluntad de Dios, volando con otras 2 alas. ¿Ustedes pueden entender esta visión? Estos serafines estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y usted está siguiendo la secuencia de este mensaje, mi hermano. Usted está pudiendo entender lo que Dios quiere decirnos. El uno daba voces a otros diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías pudo ver a Dios manifestado en todo su esplendor. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué pasó? Voló uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Saben qué? Que no importa lo que el Señor encuentre, el Señor quiere restaurarte. Que no importa lo que haya en tu frasco de alabastro, en tu corazón, el Señor quiere limpiarte. Que no importa lo que haya encontrado, el Señor quiere restaurarte. El Señor quiere cambiarte. El Señor quiere transformarte. Hay una esperanza para ti. Él no te va a señalar. Él no te va a acusar. Él no te va a cantaletear. Él solo quiere pasar un carbón encendido sobre tus labios para que puedas hablar de otros, de Jesús. ¿Estás disponible? El Señor te necesita. ¿Estás disponible? Dios no quiere quitar la culpa. Dios quiere limpiarnos. Pero ¿sabe qué? Isaías oyó una voz y surgió una pregunta. Y me dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Dios necesitaba que alguien diera el mensaje. El pueblo de Israel necesitaba un rey, y Dios necesitaba que alguien diera un mensaje. Dios necesitaba un profeta que se atreviera a predicarles. Necesitaba a alguien que fuera y hiciera. Había, mi hermano, un llamado. Había una convocatoria. Había, mis hermanos, una pregunta. Había una misión. ¿Y saben qué respondió Isaías? Heme aquí, Señor.
Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Después de verte, ¿qué más yo puedo decir? Después de experimentar esta visión, ¿qué más yo puedo decirte? Si no es, heme aquí, envíame a mí. Atrévete a decirlo, mi hermano. El Señor te necesita. El Señor nos necesita a cada uno de nosotros. El Señor quiere hacer contigo grandes cosas. Quiere hacer con nosotros grandes cosas. ¿Estás disponible? ¿Te atreves a decirlo? ¿Te atreves a hacer esa oración? Quebrántame. Quebranta ese frasco que está lleno de muchas cosas que no te agradan. Quebranta resentimiento, sáname de una vez. Aquí estoy disponible. Vacíame. Vacíame, Señor. Saca todo aquello. ¿Saben algo? El Señor necesita de cada uno de nosotros y no podemos vivir de recuerdos. Yo hacía, yo dirigía, yo preguntaba y así se hacían las cosas. No. ¿Saben algo? A veces decimos, pues como no me utilizan para nada, pero ¿saben algo, mi hermano? Que no. El Señor te necesita. Se necesita alguien que responda al llamado. Se necesita alguien que se atreva a pararse en las luces, a entregar la invitación. Se necesita alguien que se atreva a predicar este evangelio. Se necesita alguien que se atreva a hacer una llamada, ¿cómo estás?, de seguimiento. Se necesita alguien que esté agradecido de todo lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Pero entonces te atreves a decir, envíame. Te atreves a decir, envíame. Hoy la palabra, mis amados hermanos, es simplemente que nos atrevamos a decir, quebrántame, vacíame y envíame. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Porque tú, Señor, no te equivocas. Porque esta palabra ha sido para cada uno de nosotros, Señor. Para todos, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Desde el líder hasta el siervo, Señor, el servidor, para todos, Señor. Tú nos necesitas, Señor. Tú has hecho grandes cosas con nosotros, mi Señor. Perdón. Debemos estar, Señor, agradecidos de lo que tú estás, Señor, o de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, restáuranos. Señor, renuévanos. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder decir, quebrántame. Vamos a estar en comunión. Javier, puedes cantar. Mi alma adora al Señor. Señor, quebrántanos. Señor, hoy, mi Dios, me atrevo a decir que me quebrantes. Mi alma adora al Señor. Quiero más de ti. Mi alma adora al Señor. Y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Atrévete a hacer esta oración. Entrego mi voluntad a ti. Pídele al Señor que quebrante tu frasco de alabastro. Pídele al Señor que aquello que has acumulado toda tu vida
disponible. Aquí estoy dispuesta, Señor, para que tú hagas en mí lo que tengas que hacer. Quebrántame, Señor, vacíame y envíame. Señor, tú me necesitas. Aquí estoy disponible. Oh, Jesús, Para lo más mínimo, Señor. todo cuanto Para aquella, Señor, instrucción sencilla. Aquí estoy, Señor. Oh Dios, yo quiero menguar para que crezcas tú. Adora al Señor, háblale. quebranta mi corazón, Atrévete a decir esta oración. quebranta mi vida. Gracias, Te Señor. entrego mi Entrego mi voluntad, Señor. Entrego mi voluntad a ti, Señor. Gracias. Oh Señor, tú estás tratando en esta mañana. Tú estás tratando, Señor, en este lugar. Oh mi Señor, aquí, Señor. Yo sé que hay personas que han sido receptivas a esta palabra y pueden decirte, Señor, tú me necesitas, aquí estoy. Tú me necesitas, envíame a Quiero mí. menguar. Señor, tú me necesitas, aquí estoy disponible. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo. Mi alma adora al Señor. Alaba, alaba, mi hermano. Mi alma adora al Señor. No sé si alguien quiere aceptar al Señor. No sé si alguien quiere reconciliarse con el Señor. No sé si alguien se atreva. Yo he estado tanto tiempo alejado de Dios estando aquí. He estado tanto tiempo pendiente solo a mis cosas y no he estado disponible para el Señor. Y hoy el Señor nos ha trazado la palabra donde nos invita a estar disponible para Él. Te invito a que puedas tener la valentía de decirle, Señor, aquí yo estoy disponible. He pasado momentos difíciles, circunstancias de adversidad que han llenado mi corazón de cosas que no te agradan. Pero hoy yo me vacío ante ti y te pido que me quebrantes. Si hay alguien que esté disponible, simplemente levante su mano y oramos. Si no, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Vamos todos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, porque he dado lo que pusiste en mi corazón, lo que trataste conmigo primero, Señor, porque yo no puedo hablar algo, Señor, que primero no ha tratado conmigo, que primero no ha surgido efecto en mí. Señor, te pido que tú obres, Señor, que completes la obra y que esta palabra, Señor, surja efecto en los corazones y que todos, pero todos los que estamos aquí, estemos disponibles para ti. Señor, a cualquier hora, cuando tú quieras, Señor, aquí estoy. Úsame, Señor, porque quiero trabajar para ti. Gracias, mi Señor, gracias. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Gloria al Señor. Levanta tu manita al cielo, aleluya, dale gracias al Salvador. Dale gracias, gloria al Señor.